Miren compañeros, una planta con doble mazorca. Esta es la mazorca principal. Como pueden ver, uniformidad en la mazorca, no son de las mazorcas chupadas. Muy buenos días compañeros y compañeras. Aquí traemos una nueva sección, algo diferente, algo más teórico, para platicarles un poco de la agricultura regenerativa, un cambio que ya estamos realizando, que ya hemos tenido pruebas y que hemos visto los beneficios de ella, ¿no? Hay mucha expectativa, mucha teoría sobre todo esto, sobre los beneficios, sobre los pros y los contras, sobre si realmente funciona, porque en el mundo ha habido muchos tipos de agriculturas que se han empezado a generar a partir de que la agricultura convencional ya no está dando los frutos que dio desde que empezó en el año 50 hasta el año 2000, 2010 todavía se veían beneficios del suelo, pero en 50, 60 años que se utilizó la agricultura convencional con químicos sintéticos, con productos pesticidas, insecticidas muy fuertes y dañinos contra el medio ambiente. Entonces, básicamente nuestro terreno, nuestro suelo que teníamos en esos tiempos, pues nos hemos ido acabando, ¿no? Se ha ido degradando, ha ido perdiendo toda la vida que tenía el suelo, se ha ido perdiendo. Entonces, este enfoque, esta nueva sección que les he traído ahora el día de hoy, vamos a hablar sobre la agricultura regenerativa. Generalmente aquí en el canal estamos hablando sobre agricultura de alto rendimiento y va un poco pegado a la agricultura regenerativa. Muchas prácticas que nosotros realizábamos en la agricultura de alto rendimiento, tanto en trigo como maíz, era utilizar los tiempos correctos para la fertilización, los fertilizantes correctos para el tipo de suelo o el tipo de cultivo que estamos realizando. Entonces, todo iba partiendo de un análisis de suelo, que en la agricultura regenerativa es lo básico, ¿no? Es el arranque, es para saber cómo se encuentra tu suelo. Muchas veces queremos preguntar, oye, ¿tú qué le aplicaste? ¿Tú qué le echaste como agricultor? Y pues la verdad, por querer ahorrarnos el problema o el trabajo de hacer análisis de suelo, de muestrear nuestra parcela, estamos ignorando lo que tenemos y lo que no tenemos en nuestro suelo. Entonces, por eso es importante partir de un análisis de suelo. Yo siempre hago esta referencia. Cuando uno está enfermo, tiene un mal y va al doctor, no llega con el doctor o le dice, doctor, recomiéndeme lo que le recomendó al otro paciente porque él se curó. Pues el doctor va a decir, óyeme, pero pues es que no sé qué tienes, necesito hacerte un análisis para ver cuál es tu mal. No me hagas ni análisis, yo no ocupo hacer análisis, yo quiero lo mismo que el otro. Pues a lo mejor el otro paciente se curó con un medicamento que no tiene nada que ver con tu enfermedad. Entonces, por eso es importante hacer un análisis de suelo. Un análisis de suelo es como un análisis de sangre, de orina, de lo que sea relacionado con la medicina, para saber el doctor dónde atacar, qué recetarte o qué tratamiento llevar. Entonces, es muy parecido, si no es que es igual en la agricultura. El ingeniero agrónomo o el técnico agrónomo especialista en nutrición tiene que partir a partir de un análisis de suelo, si no va a desconocer qué es lo que tiene tu suelo, qué tipo de suelo si es una arcilla, si es arena, si es un limo, un terreno franco, limo arcilloso, franco arcilloso. Entonces, por eso es importante hacer el análisis de suelo, es la base de todo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, entre la agricultura de alto rendimiento que estamos practicando y ahora la regenerativa, los dos parten del mismo esquema, ¿no? De la misma base. Entonces, les quiero platicar sobre esto respecto a la regenerativa, que de hecho hasta las siglas quedan, ¿no? De alto rendimiento como agricultura regenerativa. Aquí le puse brevemente los beneficios. Yo me enfoqué más que nada como agricultor y como investigador los beneficios agroeconómicos que a nosotros como agricultor nos conviene. Está la tendencia, que de hecho ya no es tan fuerte, hace unos años, sobre producir orgánico. Bueno, pues sí, en teoría suena muy bonito, de que todo más natural, todo más ecológico, el producto final es más saludable para el cliente, ¿no? Que lo va a consumir. Pero como agricultor, pues no era negocio. Llegabas, oye, aquí está el producto, lo producías, porque también las certificaciones para orgánico duran de 3 a 5 años.
para que tu producto sea orgánico totalmente. El reglamento y todas las leyes son muy estrictas que si por una cosita no cumpliste, independientemente que no utilizaste un producto químico, ya tu producto no es válido como orgánico. Entonces, para llegar a producir un orgánico es muy costoso, es muy tedioso, es muy cansado, para que al final llegue tu producto y llegas con el vendedor y digas, oye, pues mi producto aquí está, es orgánico, ¿cuánto me lo vas a pagar? Por así decir, no, si el kilo anda en 20 pesos, te lo voy a pagar en 21, en 22 pesos. Óyeme, pero pues si producirlo me costó el doble y el costo-beneficio, digamos, no produzco lo mismo que convencional, produzco menos y gasto más. Entonces, ¿cómo que me lo vas a pagar casi igual? No, pues es que sí. Entonces, pues como agricultor no era económicamente viable. Viéndolo por el lado romántico de que pues es más ecológico, más saludable, incluso el tema de salud, pues sí es verdad, es mucho mejor producto el orgánico, no hay ninguna duda, yo estoy convencido de eso. El detalle es que como agricultores, que es lo que hablamos aquí en el canal, económicamente pues no era viable, o sea, esto es un negocio, nosotros somos agricultores como negocio, por pasión, porque nos gusta, pero pues si no vemos números verdes en nuestro negocio, pues no vamos a seguir trabajando. Entonces, por el lado orgánico, ya se ha dejado mucho de producir, salvo mercados del primer mundo como en Estados Unidos, como en Europa, que ahí sí te pagan el precio del orgánico, de lo que cuesta. Pero hablando específicamente de México, pues no te pagan lo que es. Entonces, viendo y estudiando con los diferentes tipos de agricultura, está la agricultura, bueno, la convencional, la orgánica, está la agricultura regenerativa, está la agricultura 4.0, que es una combinación entre productos orgánicos regenerativos y químicos, como que un balance y usar tecnologías, pero esas tecnologías son caras, son costosas. En productos de alto valor está bien, sí se pueden invertir en ese tipo de tecnologías, pero en cultivos como trigo, como maíz, como cártamo, son productos que igual se manejan en la bolsa de Chicago. El precio lo dictan ellos, no el agricultor. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a ese precio, tenemos que ajustarnos a producir a menor costo, producir más con menos. Estamos compitiendo con todos los agricultores del mundo. Como mexicano, digo, yo no tengo ningún problema con competir con agricultores de primer mundo, ¿no? Como en Estados Unidos, como en China. Pero lo que yo no tengo, que ellos sí tienen, es el apoyo de gobierno, el apoyo para maquinaria, el apoyo para apoyos de precios, garantías por tonelada de sus cultivos, maquinaria nueva, combustibles más económicos, fertilizantes, todo más económico, beneficios, intereses, tasas de intereses menores a la que utilizamos aquí en México. Entonces, pues puede que yo produzca lo mismo que el americano, pero el americano tiene un mayor rédito por hectárea o por acre que se maneja ya de ganancia por los incentivos. Primero el precio, tienen un precio de garantía mucho más alto que el de nosotros. Tienen una tasa de interés muy baja para los préstamos y una tasa de interés muy baja para la maquinaria y para carros, para todo, ¿no? Y tienen beneficios fiscales. Entonces, y eso solo hablando de Estados Unidos, ¿no? En China también tienen apoyos muy fuertes porque son áreas mucho más grandes todavía que en Estados Unidos, porque el gobierno le interesa producir más a menor costo. ¿Por qué hacen eso con este fin? Hablando un poco de agricultura y política a nivel mundial. Lo hacen con tal de desaparecer los mercados chicos como México en ciertos cultivos. México puede ser un país, no puede, es un país muy grande, pero en superficie agrícola no es mucha. La mayoría de México es mucho terreno montañoso, sobre todo la Sierra Madre Occidental, que se extiende todo Chihuahua, parte de Sonora, Durango, y va así todo hasta el centro del país. Del centro al sur es mucho terreno montañoso, no hay mucho terreno plano para sembrar, comparado con Estados Unidos, ¿no? Illinois, que es una potencia de agricultura, maíz sobre todo, que se siembra ahí. Entonces, pues no tenemos el área para producir lo que ellos producen. O China, no se diga ni China, tiene planicies grandísimas. Brasil, Argentina. Entonces comparas la superficie que tienen con la capacidad y la capacidad de inversión que tienen por parte de sus gobiernos.
pues es enorme. Pues lo que ellos buscan en esos países, primero pues la sustentabilidad, ¿no? Ser autosustentable como país. Si llega una crisis, una guerra, ellos son capaces de alimentar a su país sin ningún problema. Y la otra es vender el excedente, que tienen muchísimo excedente, y todo ese excedente lo venden a mercados como México, que México no es suficiente para producir. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con esto? Viéndolo de un lado muy poco político, quieren controlar el alimento, que controle el alimento va a controlar todo el mundo. Entonces, países como China, como Brasil, como Estados Unidos, producen para todo el mundo, y los demás países como México, como Guatemala, Colombia, España, Francia, no producen lo suficiente, pues le van a comprar a ellos, pero ahí sí van a decir, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a vender, pero al precio que yo quiero. Entonces van a controlar el mercado. Por ahí va esa situación, pues, de los países del primer mundo. Buscan controlar el mercado para que nadie más produzca más que ellos, pues así como lo han hecho en otros productos, ¿no? El refresco, en carros, que prácticamente, por ejemplo, en los autos es Estados Unidos y Japón y China. Son los tres principales productores de carro. Sí hay otras marcas en otros países, pero de ahí viene, pues de ahí viene la gran mayoría de los autos, y ellos controlan el mercado. Y volviendo pues al tema de la agricultura, pues uno como agricultor pues no quiere estar fuera del negocio, hablando de la cuestión de que estamos compitiendo contra esos agricultores y esa capacidad de inversión que tienen. Entonces surge este tipo de agricultura en la que se puede encontrar un balance perfecto entre producir mejor, de más calidad, más sano. Es como un poco lo bueno de todos los mundos, pues un poco entre lo bueno del orgánico por el producto final que se va a cosechar para el cliente, para la población. Los beneficios económicos de que no se invierte, perdón, como una agricultura convencional. Se produce un poco menos, no es mucho lo que se produce menos, pero la relación costo-beneficio que yo he comentado, que lo que tenemos que ver no es tanto cuánto invierto yo por hectárea, sino cuál es mi costo de producción final. Le cosecho tantas toneladas entre el costo que me salió por hectárea y voy a obtener mi costo por tonelada producida. Entonces hay que ver la manera. Muchas veces utilizamos un producto que nos va a hacer producir un poquito más, pero nos va a ahorrar mucho costo. Entonces por eso es interesante saber y conocer bien los productos, cómo trabajan, y anotarnos el beneficio, dejar testigos, dejar pruebas que nosotros lo que utilizamos para saber la relación costo-beneficio, si vale la pena invertir a lo mejor en un equipo nuevo, en un producto nuevo, o en otra semilla, otro tipo de manejos para ver si es costeable, ¿no? Entonces, producir a menor costo posible. Entonces, una vez que uno tiene bien calculados sus costos, ¿no? Su costo de producción, digamos, por tonelada, que produces a un costo menor. Es decir, por ejemplo, el trigo, que ahorita anda el precio ya aquí en mi región en 5,000 pesos alrededor por tonelada. Que me cueste producir 3,000 pesos, por así decirlo. Entonces, a mí me cuesta producirlo 3,000 pesos con el rendimiento que obtuve, y tengo 2,000 pesos de ganancia por las toneladas que produzca. Entonces, verlo por ese enfoque, porque aparte de ser uno como agricultor, es que ya esta agricultura se hizo muy extensa, ¿no? No nomás hay que ser agricultores, y hay que saber de plagas, hay que saber de suelos, de clima, hay que ser contadores también, saber los números, es muy importante. Yo creo que ese es el principal factor, más que saber de plagas, de fertilizantes, de tu tipo de suelo. Necesitas saber tus números, porque si tus números no te dan, no tienes por qué seguir en el negocio, pues a nadie nos gusta perder dinero. Entonces, básicamente no más agricultura, prácticamente todas las profesiones en las que uno quiere, donde es su propio dueño, es su propio negocio, pues tiene que saber contabilidad y tiene que saber de sus números, ¿no? Entonces, un poco de todo, tiene que hacerle todólogo. Entonces, hablando principalmente de la agricultura regenerativa, que es lo que vamos a empezar a hablar aquí en el canal, voy a subir así contenidos específicos de la cuestión de los beneficios que te trae la agricultura regenerativa. En lo que hemos estado haciendo prácticas, y básicamente prácticas e investigación, son puros beneficios. Realmente contras no he encontrado. Pocas, ¿no? Pocas cosas en contra. Entonces, hablando del primer beneficio, el suelo.
En la agricultura convencional vemos el suelo como un insumo más, como un commodity, ¿no? Pues rento la tierra, en caso de que no tenga, rento, y es mi costo, más fertilizante, más semilla, más trabajos, más agua, bla, 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 bla. Entonces, en la agricultura regenerativa eso cambia, el suelo es la base de todo. Yo no puedo rentar un terreno si no tiene la calidad suficiente como para pagar un precio de renta. Por ejemplo, aquí en el valle son alrededor de 236,000 hectáreas en el Valle del Yaqui, sin contar el Valle del Mayo, que se encuentra en Navojoa. Hay muchas tierras, ¿no? Tanto buenas como malas. Se dividen prácticamente en dos tipos de suelo: arcilla, que es un barrial, que se conoce como barrial, y aluvión, que es una especie de terreno franco, limoso. Es tierra muy, muy polvosa. Es una combinación arena, limo y arcilla, pero más concentrado entre limos y arenas. Entonces, depende el cultivo que vas a hacer, es el manejo que le vas a dar. Y como hay tierras buenas, hay tierras malas. Y no porque haya tierras desocupadas, que se está yendo mucho ahora por la cuestión de la economía, se va a rentar la tierra al mismo precio. Claro que no. Hay que ver la calidad de suelo que hay y los beneficios que me tiene que dar. ¿Cómo lo voy a saber? Con un análisis de suelo. O si muchas veces es un terreno pequeño y no quieres hacer la inversión de un análisis de suelo, pues puedes averiguar historiales de años anteriores con agricultores anteriores para conocer la calidad del suelo. Hablando específicamente de que ya conoces tu suelo o que sea tu tierra propia, pues tienes que hacer el análisis y partir de ahí qué es lo que contengo, qué es lo bueno y lo malo, ¿no? El beneficio aquí con la agricultura regenerativa es que básicamente tu fertilización base para tu cultivo va a partir de qué tan bueno está tu terreno. Digo, por algo se está metiendo en la agricultura regenerativa, porque los suelos a nivel mundial no están tan buenos. Cuando empezó la agricultura convencional, la famosa revolución verde en el año 50, los terrenos estaban muy buenos, muy ricos en materia orgánica sobre todo. Y se han ido acabando. Me comentaban, platican entre mi papá, conocidos, abuelos, que antes no le aplicaban tanto fertilizante para cosechar trigo y les iba bien. Y con el paso del tiempo empezaron a subir dosis. Actualmente aquí en el valle aplican entre 500 y 600 kilos de urea por hectárea. Eso es una barbaridad. Países como... yo he platicado con unas personas en Europa, un agricultor de hecho en Italia, que aplican 150, 200 kilos de urea y producen 6,5 toneladas. Entonces, híjole, nosotros andamos en 6,5, 7, muy parecido, pero con 500, 600 kilos. Entonces, pues ahí está la ganancia, el ahorro. Por eso es importante cuidar el suelo. ¿Y cómo se ha ido degradando el suelo? Bueno, existen muchos factores, pero eso lo voy a platicar más adelante. Voy a hablar ahorita de los beneficios. Teniendo un buen suelo, vas a ahorrar muchísimo en fertilizante, o vas a gastar nada en fertilizante. Beneficio contra plagas. Al tener un suelo en balance, la planta está en balance. Una planta que no le metes drogas, es fertilizante sintético, urea, amoníaco, MAP, DAP, son drogas. La planta sí crece más rápido, se ve verde muy bonito visualmente, pero si vamos ya a un tema analítico de la planta, una planta con fertilizante sintético contra un fertilizante orgánico a partir de... Hay muchas fuentes que después lo vamos a platicar. La planta sí crece más en el sintético, más rápido, en cuestión de días, ¿no? Van a crecer al final igual, pero en cuestión de días se da más rápido porque las estás metiendo un chocho, una droga para que crezca rápido. Entonces, al crecer más rápido, al acelerar su proceso, crece en tamaño, pero no desarrolla. Sus paredes celulares son más delgadas que una que está alimentándose de manera balanceada y orgánica, contra una que usa sintéticos. Visualmente, aparentemente, uno dice, no, pues está muy bonita la planta después de aplicar fertilizante sintético, pero una planta que está dopada es un manjar para las plagas. Las plagas
hay una manera en la que ellas trabajan. Algunas plagas están en el suelo y otras están en la atmósfera. Por ejemplo, el gusano cogollero en el maíz se encuentra en la atmósfera. Cuando ellos ven un foco ellos trabajan por contraste visual. Al ver un suelo desnudo, sin rastrojo, quemado, ven el color café, ¿no?, de la tierra. Luego la planta verde, es un contraste, el verde con el café no se lleva, se contrasta. Entonces esas plagas trabajan por contraste visual. Al ver un contraste muy fuerte, ellas se identifican que hay comida. Al haber comida bajan, comen. Por ejemplo, el maíz se da mucho, sobre todo cuando viene calor, se propicia más la plaga del gusano cogollero. A partir como en B3, B4 se ve una fuerte ataque de plagas. Una planta, cuando está en desbalance con la agricultura convencional, es un manjar para las plagas. Cuando está en la agricultura regenerativa, por el tratamiento que se le da, las plagas de entrada no identifica que hay comida, porque en la agricultura regenerativa hay que dejar el rastrojo, la paja encima, que es color amarillo en el maíz, y en el trigo no es color crema, color amarillo. Y al sembrar y regar nace la planta, color verde. El verde con el amarillo son colores similares, de hecho se forman, ¿no?, en la cuestión de las pinturas, ¿no?, juntar y el azul también, para formar esos tres colores. Entonces no son colores de contraste. Entonces la plaga, en el caso del gusano cogollero, no identifica que hay comida. Entonces no baja de la atmósfera a comer, porque para ellos no hay cultivo todavía, no hace un contraste visual. Ese es un lado, ¿no? Y el otro, en lo que le hablo de la cuestión del crecimiento de la pared celular de la planta. La pared celular de la planta, cuando es más delgada que lo normal, que como debería ser, pues la plaga es fácil que coma, porque la planta, cuando está manejada por cultivos con fertilizantes sintéticos, produce muchos aminoácidos libres, aminoácidos que son disponibles, rápidos para comer para la plaga. La hoja está muy delgadita y es fácil que la perforen para comer. Entonces, hablando de la regenerativa, las plagas son casi nulas o muy poca incidencia. Ya se evalúa si realmente es necesario aplicar algún insecticida. La ventaja de la regenerativa es que no te prohíbe usar productos químicos. A lo mejor de primera instancia utilizar productos, si se puede, orgánicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gusano cogollero, hay insecticidas a base de ajo. El otro nivel, hay productos químicos que son selectivos específicamente para el gusano cogollero y son beneficiosos para la fauna, para las catarinas, por ejemplo, no les afecta. Son insecticidas de última generación que ya han salido últimamente en el mercado, alrededor de unos 10, 15 años ya hay productos así. Y ya como última instancia, cuando de plano no puedes controlar una plaga, ya se usan productos fuertes, productos bombas, pero eso es como que el último rango. Para llegar a ese último rango tiene que ser una catástrofe, ¿no? De que una plaga increíble como la que se vivió este año incluso, el Valle del Yaqui, como nunca, la chinche gris en los trigos, nunca había pegado la chinche gris en los trigos, chincha pestosa. Se acabaron los trigos y se brincaron los maíces. Aplicamos unas 4 o 5 veces contra el maíz y fuimos subiendo de nivel. No se pudo controlar, totalmente, sí bajó mucho la incidencia, pero no se controló y todavía andan ahí. Incluso después de la trilla en trigo, pasaba la trilladora y atrás del banco del pick-up, en el suelo había un montón de chinches grises, ¿no? Entonces fue un año de locos, no hizo frío, la plaga estuvo todo lo que da. Por eso para mí este ciclo es el punto en el que ya tanto nos habían dicho que al seguir utilizando este tipo de agricultura vamos a llegar a un punto en el que se va a acabar la fauna, la ecología, la vida microbiana en el aire, en el suelo. Entonces estamos acabando la agricultura. Entonces para mí ya es el punto de inflexión. Por eso estamos trabajando con la agricultura regenerativa. Y el fin de explicar estas cosas es para que más agricultores se animen a realizar este tipo de agricultura, porque la verdad la convencional ya no da para más. O sea, no da para más. Puedes seguir trabajando como la convencional, pero lo que va a pasar es que, pues perdón que lo diga, pero va a quebrar el negocio, va a tronar. O sea, ya no da, pues la maquinaria ya no da para
para más. Entonces, pues es el beneficio de las plagas, ¿no? No tener incidencia de las plagas o muy pocas. Beneficio del suelo, vas a regenerar el suelo, vas a llegar a un punto en el que ya no vas a utilizar fertilizantes de ningún tipo. Por eso es importante, pues le vas a regresar el negocio a los agricultores, no a las marcas comerciales que nos venden fertilizantes y nos venden los productos. El negocio va a ser para los agricultores como siempre debe haber sido. Y vamos a recuperar nuestro negocio, ¿no? Esto, todo lo que les estoy mencionando es del punto agroeconómico como agricultor que vamos a recibir. Beneficios contra climas extremos como los de este año, como les mencionaba. Una planta que está bien balanceada, que está en equilibrio con el suelo, con plagas, que no tiene estrés de plagas. Sí va a tener estrés de calor o de exceso de frío según el contraste, pues. Pero una planta bien nutrida y balanceada va a estar más preparada para este tipo de climas. Realmente no le va a sufrir mucho por este tipo de climas, tanto frío como calor. Por eso es importante en este tipo de situaciones aplicar aminoácidos, son la base de todo. Para que la planta no utilice sus aminoácidos para defenderse contra climas extremos, mejor usa sus aminoácidos para realizar la fotosíntesis y se enfoque en la producción del grano, producir proteína y producir el grano, que es lo que hace básicamente la planta. Entonces, protegerla contra estas situaciones, al utilizar la regenerativa, estamos menos propensos a que va a haber una caída de rendimiento, obviamente. O sea, la naturaleza es la naturaleza, pero no va a ser tan significativa como no utilizarlo. Beneficios para la planta, los que les comento. Cuando está en balance, la planta se enfoca en producir proteína y en realizar la fotosíntesis. En realizar la fotosíntesis y producir proteína, la planta no produce aminoácidos simples. Al producir azúcares simples, aminoácidos simples, al estar en equilibrio no los va a producir. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la ventaja de no producirlos? Esos azúcares simples son lo que le encanta a la plaga comer, porque ya es comida disponible, fácil para comer, no necesitan procesarla ni nada. Entonces, una planta que se enfoca en producir proteína, fotosíntesis, que esté en balance con el suelo, menos propenso a plagas. Entonces, toda una va relacionada una con otra. Beneficios en el uso del agua. Al dejar el rastrojo, al utilizar microorganismos benéficos en el suelo, esos microorganismos van a trabajar con el suelo para obtener fertilizante, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y todos los micros, ¿no? Magnesio, manganeso, molibdeno, cobre, fierro, hierro, etc. Al trabajar esos organismos en equilibrio, el beneficio del uso del agua principalmente se ve en la cuestión, hablando aquí particularmente, que es agua por gravedad de presa. La evaporización, evotranspiración que realiza el suelo es mucho menor, hasta un 50-60%, que al no tener paja. Al no tener paja, dejas un suelo desnudo que el sol le da directo, se agrieta más rápido y la evotranspiración es más rápida, más acelerada, y esa humedad se va a la atmósfera. Y lo que queremos es que se quede en el suelo. ¿Y cómo se hace? Al dejar el rastrojo arriba del suelo. Aquí está el rastrojo, aquí está la planta. El sol no le pega directo. Aquí abajo se conserva una temperatura donde están las raíces, donde están los microorganismos trabajando. Al conservar esa temperatura, los microorganismos se pueden reproducir con mayor velocidad, y toda esa evapotranspiración que el suelo va a realizar no lo hace, ya que la paja evita que transpire. Sí va a transpirar, pero no como si estuviera desnudo, porque la planta también hace su trabajo de fotosíntesis, donde intercambia nitrógeno, intercambia carbono que están en el aire a cambio de hacer la fotosíntesis, la planta. Entonces la planta trabaja en simbiosis con el ambiente, con el sol y con las raíces, pero el suelo no. El suelo, al estar protegido, el uso del agua es mucho menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la misma agua podemos producir más, o con menos agua podemos producir lo mismo. Y eso es muy importante porque la sequía a nivel mundial está muy fuerte, y ni hablar de aquí del Valle del Yaqui. Estamos viviendo una situación que
crisis de agua hídrica como nunca. Entonces, al utilizar este tipo de manejos, estamos también viendo el agua, el beneficio con el agua, en ahorrar, incluso se puede ahorrar riegos, ¿no? Aquí, pues antes se manejaban hasta 5 riegos en planta, más presiembra eran 6 riegos, ¿no? Estaba hablando del año 70, 80. Con el paso de las sequías en los 90 se han ido bajando los riegos. Creo que el último fue en el 2013 bajó un riego, hubo una sequía, y ahora en el 2011, 12 hubo otra sequía donde se bajó. Actualmente tenemos 3 riegos en planta y 1 de presiembra. Entonces, viéndolo por este lado, utilizar este tipo de siembra, se puede uno hasta ahorrar un riego. Va a producir menos, pero va a gastar mucho menos, se va a invertir mucho menos, y con ese rendimiento menos que uno produzca, pero con la ventaja de haber producido con esa cantidad de agua que se te otorgó, es un beneficio también para el lado agroeconómico del agricultor. Porque esto es importante porque al menos aquí en mi valle ya se está viendo la opción de reducir de 3 riegos en planta a 2 en planta. Entonces, haciendo las cosas convencional, dejando el suelo desnudo, arando la tierra, rastreándola, pues prácticamente es un último tiro de gracia, ¿no? Para salirse del negocio. Y ya esta parte es un poco más romántica, el beneficio ecológico. Les digo romántica, no es que esté mal, sino que uno como agricultor, les comento las partes beneficiosas económicamente, uno como negocio. Y viendo el lado ecológico, también encontrar que no hay un excedente de una plaga o de otra, es decir, de un insecto u otro, sino que estén en balance, en equilibrio. Estás dando un equilibrio al sistema, al darle también equilibrio en no soltar dióxido de carbono. Al arar el suelo, al mover el suelo, se libera mucho dióxido de carbono. De hecho, la agricultura es el negocio que más contamina la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Al momento de nosotros arar el suelo, moverlo o rastrearlo, oxigenamos el suelo. El detalle es que los microorganismos en el suelo no necesitan más oxígeno. Cuando están en equilibrio, ellos mismos producen sus propios canales, caminos para oxigenarse, para vivir, para reproducirse. Entonces, al nosotros meterle exceso de oxígeno, acelera la respiración de los microorganismos. Al acelerar su respiración, empiezan a comer materia orgánica. Al comer materia orgánica, de entrada están degradando nuestro suelo, ¿no? Están bajándole su materia orgánica. Y el desecho que producen no se va a la tierra, no se queda en la tierra, se va a la atmósfera. Esos microorganismos hacen esa acción porque les metimos oxígeno de manera intrusiva, de manera no natural, porque esa era la creencia de la agricultura convencional. Hay que oxigenar el suelo. ¿Pero para qué? O sea, no lo ocupabas, no lo necesitabas. Y pues al realizar esa acción se libera grandes cantidades de dióxido de carbono que se van a la atmósfera. Entonces la agricultura es la principal contaminante de dióxido de carbono a la atmósfera. La segunda es la industria, es decir, fábricas. Por eso es tan importante no mover el suelo. Y beneficios del producto final, es decir, digamos un maíz, un grano de maíz para hacer tortillas de maíz. Que no utilices fertilizantes sintéticos o muy poco. Que no utilices ningún insecticida por las plagas. Que está protegido contra climas extremos, que la planta se encarga de producir proteína y producir calidad en su grano y no andarse protegiendo ni de plagas, ni andarse defendiendo de climas extremos. Estamos haciendo un balance en la ecología, estamos produciendo un grano de más calidad, un producto final de más calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Un producto que no tiene químicos, que está alimentado de fertilizante en simbiosis, nitrógeno, fósforo, potasio de manera natural u orgánica. Estamos produciendo un producto de calidad, un producto ecológico, un producto que ya no está dañando el medio ambiente, viendo el lado de conciencia y viendo el lado alimenticio que vas a introducir a tu cuerpo, un producto de más calidad. Entonces, todos esos son los beneficios básicamente principales de la agricultura regenerativa. Y pues es muy interesante, la verdad, muchas cosas importantes a tomar en cuenta. Y pues básicamente es lo que les quería platicar el día de hoy. Ya después estaré subiendo un
contenido especificando, siendo más claro, específico sobre cómo realizar este tipo de acciones, cada una, con el fin de salir adelante con nuestro cultivo, con tener rentabilidad. Nuestro cultivo es lo primordial como negocio, producir un alimento de calidad de manera consciente para la población, para nuestros hijos, para el futuro. Tener una agricultura de este tipo es lo mejor. Entonces es importante conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces por el momento es todo lo que les quería platicar de inicio de la agricultura regenerativa, de lo que ya hemos estado practicando, de nuestras pruebas, de nuestros errores que hemos obtenido. Y pues nada, compañeros, les mando un saludo y estamos ahí pendientes hasta la próxima. Hasta luego.